El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Estamos celebrando la fiesta de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor, que nosotros normalmente decimos la comunión. Los chicos toman la primera comunión, comulgaste, no comulgaste. Saben que la palabra comunión se compone en realidad de 2 palabras: común, unión. La idea es que somos un grupo de personas no solamente amontonados o juntados, sino que tenemos un corazón en común. Y en general me parece que nosotros vinculamos este tema de la Eucaristía a algo relacionado sobre todo con la fe, y con la fe como algo racional, es decir, una serie de verdades que sostenemos. Y creemos que en ese pedacito de pan está el cuerpo y la sangre de Jesús. En realidad lo que sucede cuando comulgamos es algo que tiene que ver mucho más con la voluntad, con el corazón, más que con la inteligencia. Pensaba 2 direcciones de esta comunión. La primera es la comunión entre nosotros. Busqué algún ejemplo que no tuviera demasiado que ver con nosotros para no herir ninguna susceptibilidad. Pero podríamos decir así: entre los republicanos y los falangistas en España había cristianos de los 2 lados, había cristianos falangistas y cristianos republicanos, y se mataban. Entre las hinchadas de fútbol de cualquier parte del mundo hay cristianos y se matan. Hay hinchadas, hay gente cristiana en una hinchada y en la otra, y se matan. Quiere decir que no es real, cuando mucha de esa gente va a misa y comulga, no es real que está comulgando con los demás, porque no solo no comulga, se odian. Pero pensemos en cosas un poco más acotadas y más parecidas a las que suceden en la Iglesia, donde supuestamente no solo somos personas que creemos en lo mismo, sino que además practicamos nuestra fe. Empiecen a escarbar un poco y van a ver que en la Iglesia hay un montón de gente que odia a los carismáticos y considera o les tienen muchísima bronca porque son todos locos, y a los del Opus porque son todos fachos, y a los de las villas porque son todos comunistas. Y vivimos diciendo estas cosas y con fastidio y con rabia real, porque no comulgamos. Y dentro de nuestra iglesia, ¿se acuerdan que hace unos 2 años todo el mundo estaba fascinado con Francisco? Ya hay gente que le tiene bronca, no solo que no les gusta o que no coinciden con algunas cosas, le tienen bronca por algunas decisiones o cosas que ha hecho o que ha dicho, y ya le tienen fastidio y bronca porque tampoco comulgamos. Y sigamos bajando en las parroquias, creo que casi unánimemente en todas las parroquias, pero por lo menos en muchas, la dueña o el dueño de la segunda lectura no se la deja a nadie. Y además es la mejor de las 3 lecturas, así que quiere esa. Y ni les digo la que tiene la llave del roperito de Cáritas, esa es Dios. Y las demás la odian, o bien otro tipo de buitres se confabulan con ella y tratan de serles servil para que la jefa sea amiguita de ellas.
y ni de contarle si el cura decide cambiar a la presidenta de Cáritas, porque el 70% está encantado, porque está pensando por ahí, la próxima bruja voy a ser yo, y hay un 30% que se alían con la vieja presidenta, como si no se hablara de un servicio ni de nada. Se tienen bronca, fastidio real. Pero sigamos bajando. Entre los padres, hijos y hermanos y primos que se pelean en todas nuestras familias, que en general dentro de la misma familia son todos cristianos, muchas veces no comulgamos, y no digo solamente que no pensamos igual, nos tenemos bronca, nos hacemos juicios, nos hacemos la vida imposible. Bueno, deberíamos, aunque sea querer comulgar con los demás, ya que estamos acá, deberíamos querer a los demás, tratar de querer más a los demás, pedirlo además en la oración. Y la segunda dirección es la comunión con Dios. Todos estamos acá para comulgar el pedacito de pan, pero no sé si comulgamos en serio con las cosas que propone Jesús. Yo les decía el domingo pasado los misterios más cotidianos de la Iglesia. No sé si comulgamos con que hay que ponerle otra mejilla, o nos parece que en realidad eso es ser tonto, o que hay que perdonar 70 veces 7, o que hay que orar hasta por los enemigos, o que son bienaventurados los pobres y que la forma de vivir el Evangelio es siendo pobres, y que es más difícil que un rico entre por el ojo de una aguja que un camello entre por el ojo de una aguja antes que un rico entre al reino de los cielos. No solo no estamos de acuerdo, nos da furia y fastidio. El padre del hijo pródigo obró mal. ¿Cómo va a recibir ese cretino y dejar de lado al otro? Y así podríamos seguir con montones de ejemplos del Evangelio que muchas veces no solo no coincidimos, sino que nos dan fastidio y rabia. Deberíamos, aunque sea, tratar de querer abrazar esta propuesta, aunque nos resulte difícil de entender, difícil de llevar a cabo. No obstante, muchas veces les digo, igual no nos angustiemos, relajémonos, porque en esta Eucaristía que vamos a celebrar, como en todas, el sacerdote que ofrece la Eucaristía es Jesús. El lugar donde se ofrece esa Eucaristía, el altar, es Jesús. Y la víctima que vamos a ofrecer en esta Eucaristía es Jesús. Así que casi no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es dejarlo hacer.